Hay distintos textos en la Sagrada Escritura que hacen referencia a este misterio. Dos son los principales. Primera Pedro 3, versículos del 18 al 20. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Fijaros bien, que Cristo muerto, dice que fue muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Ha dicho que Jesús fue muerto en la carne, vivificado en el Espíritu, y que en el Espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados del Antiguo Testamento. La primera carta de Pedro 4:6 dice: por eso, hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne según los hombres vivan en espíritu según Dios. De nuevo también Pedro habla de ese anuncio a los muertos. Hechos 2:31 dice: pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Esta es otra afirmación importante. Ni fue abandonado en el Hades. El Hades era, pues, en la mentalidad del Antiguo Testamento, el lugar de reposo de los muertos. El lugar de reposo. Romanos 10:6-7. Mas la justicia que viene de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o bien quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Bajar al abismo. Otra expresión que hace referencia a la bajada de Cristo al lugar de los muertos. Por eso dice: subiendo a la altura llevó cautivos. Perdón, este es Efesios 4:8-10. Por eso dice: subiendo a la altura llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, vemos también que en este texto de San Pablo a los Efesios habla de una manera clara de cómo Cristo baja a las regiones inferiores de la tierra. Bien, en torno a este misterio del descenso de Cristo al lugar de los muertos, aunque el credo hable del descenso a los infiernos, y adelanto que no se entiende la palabra infiernos como el lugar de condenación, como nosotros entendemos estado eterno de condenación. No, se entiende al lugar de los muertos, también al lugar de los muertos, al Hades. En este caso la palabra infierno se refiere, la traducción etimológica, digamos, correcta, es el lugar en el que están todos aquellos, entre comillas, justos, ¿no? Si se puede ser, en la medida en que un hombre puede ser justo, justos del Antiguo Testamento, que todavía no habían podido contemplar la gloria de Dios, porque no habían sido redimidos en Cristo. Entonces Cristo desciende al lugar de los muertos para liberar a todos los justos del Antiguo Testamento, para darles el cielo. Bien, pero no es de eso hoy de lo que quiero tratar. Dejemos este tema para mañana, porque como es amplio el tema, vamos a dividirlo. Hoy sería suficiente que nos centrásemos no en lo que Cristo hace al descender al lugar de los muertos, sino en qué es lo que tiene lugar en Cristo, en la persona de Cristo, en el momento de la muerte. ¿Qué experimenta Jesucristo en el momento de la muerte? Hay ahí, sin duda alguna, pues, ¿qué sucedió a Cristo en el intervalo de esos 3 días, entre que murió y resucitó al tercer día? Es un problema en el que sin duda alguna hay que darle una respuesta, y el credo se adentró para darle esa respuesta. No puede considerarse como un problema menor, pues la muerte y la resurrección constituyen 2 momentos capitales, ¿no? Y el paso del uno al otro no puede carecer de importancia con respecto a la obra de salvación. O sea, ¿qué pasó
entre que Cristo muere y resucita. Bien, aquí la Iglesia formuló ese artículo del descenso al lugar de los infiernos, y fijaros cómo el catecismo aquí ha precisado: Cristo bajó a los infiernos en espíritu, es decir, en el momento de la muerte se produce, igual que en nosotros, en Cristo también se produce esa separación dramática de cuerpo y alma. Aquí ocurre algo específico en el caso de Jesucristo, que también el catecismo lo ha afirmado, lo hemos leído, aunque como es un tema pues tan así, digamos, misterioso, nos ha podido pasar desapercibido. En nosotros, no digo en Jesucristo, ocurre que en el momento de la muerte, cuando el alma se separa del cuerpo, el alma es inmortal y el cuerpo es mortal y está sujeto a la corrupción. Por tanto, nuestro cuerpo comienza a corromperse directamente pues en el sepulcro. En el caso de Jesucristo, tal y como el catecismo señala, hay algo específico en Jesucristo que no es comparable a nosotros. Tengamos en cuenta que en él tiene lugar la unión hipostática, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, está unido a la naturaleza humana. Por tanto, el alma humana y el cuerpo humano de Jesucristo están unidos, como se dice en teología, hipostáticamente, que es un término también misterioso, ¿no? Están unidos a la segunda persona de la Santísima Trinidad. En el momento de la muerte de Jesucristo se separa el alma humana y el cuerpo humano. Y ese alma humana de Cristo, unida hipostáticamente al Verbo, es la que desciende al lugar de los muertos para consumar allí pues esa obra de redención de la cual hablaremos mañana. Pero Cristo, además de lo que él hizo, fue vivificado en el Espíritu. Dice 1 Pedro 3:18, lo vuelvo a leer: pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, que tiene lugar ya, en el mismo momento de la muerte, una vivificación, una glorificación en el alma de Jesucristo. El alma de Jesucristo fue glorificada ya en el momento de la muerte. Es cierto que el cuerpo de Jesucristo no fue glorificado hasta el tercer día, hasta la resurrección. Pero lo que afirma el catecismo de nuestra Madre la Iglesia, como lo que afirma la palabra de Dios, que es 1 Pedro 3:18, lo que afirma es que la vivificación, la glorificación del alma humana de Jesucristo tiene lugar ya en el momento de la muerte. Difícilmente iba a darles la vida eterna a ese alma humana unida al Verbo en el descenso al lugar de los muertos si no hubiese sido primeramente glorificada. Nadie puede santificar sin haber sido santificado, glorificado. Ese alma humana unida al Verbo, que descendió al lugar de los muertos para dar vida, primeramente había recibido la vida, es decir, había sido glorificado. Por eso digo que la muerte es un punto de inflexión, porque al mismo tiempo que es el máximo abajamiento, es también el inicio de la glorificación. Esto es algo en el que nosotros pensamos poco, porque siempre unimos la glorificación al momento de la resurrección, pero no, ojo, la Iglesia manifiesta que ya en el momento de esa muerte, cuando Cristo se ha enterrado en el sepulcro, ya ha tenido lugar la glorificación del alma humana de Cristo, aunque todavía el cuerpo no esté siendo glorificado. Bien, esta es una primera afirmación importante. La segunda afirmación es la siguiente: el cuerpo humano de Jesucristo no fue abandonado, es decir, la unión hipostática, la unión del Verbo, no continuó únicamente con el alma humana, sino que también la unión hipostática continuó de alguna manera con el cuerpo humano de Cristo, que aunque fue depositado en el sepulcro, no estaba sujeto a la corrupción. Aquí hay dos textos importantes. Hechos 2, 26, 27, que también lo cita el catecismo. Por eso se alegra mi corazón y se goza mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Es decir, Dios no permite
que Jesucristo experimente, que el cuerpo de Jesucristo separado del alma experimente la corrupción en el sepulcro. Igual que se pudo decir de Lázaro, ya huele, porque lleva ya unos días en el sepulcro. No se pudo decir eso de Jesucristo porque el cuerpo de Cristo fue preservado de la corrupción. ¿Por qué? Porque estaba unido hipostáticamente, también porque participaba de esa unión hipostática con el Verbo. Por lo tanto, lo que digamos en la explicación de la teología católica, lo que no sería correcto es decir, la unión hipostática, el momento de la muerte, cómo se separó el alma del cuerpo, fue únicamente con el alma de Jesucristo y el cuerpo fue abandonado. No, sino que fue sostenido también por el Verbo, preservándole de la corrupción. Aquí, por lo tanto, vemos el cumplimiento del Salmo 16, versículo 9-10. Por eso se alegra mi corazón, mis entrañas retozan, y hasta mi carne en seguro descansa, pues no has de abandonar mi alma al Seol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la vida. Es decir, Hechos 2, 26, 27 es el cumplimiento, o mejor dicho, es una cita de este salmo en el que pues el escriturista, el autor sagrado, ve el cumplimiento de cómo Dios no permitió que Jesús experimentase la corrupción en el cuerpo. Bien, esta explicación que hemos dado responde a la pregunta de qué le pasó a Jesucristo en esos 3 días, en ese estado intermedio, entre su muerte y su resurrección. Es la explicación. El Verbo está unido al alma de Cristo, el alma humana es glorificada ya, es glorificada desciende al lugar de los muertos para ir rescatar a los cautivos, explicaremos eso con más detenimiento, y el cuerpo de Cristo es preservado de la corrupción, en virtud de que también está participando de la unión hipostática y va a ser unido con el alma de Cristo, con el alma humana en el momento de la resurrección. Alabado sea Jesucristo.